muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película El día de los tramposos, dirigida por Joseph L. Mankiewicz. Es un western, por lo cual, como han oído ustedes muy bien, es algo que parece que no era el territorio más habitual para un escritor, un productor y un director como el señor Mankiewicz. Pero yo creo que sí, aunque durante la época de filmación y la prefilmación de la película era conocido como el western de Mankiewicz, no tenía todavía un título fijo, yo creo que no debe de extrañarnos tanto, porque el señor Mankiewicz, como digo, ha sido un productor y como productor ha puesto su talento al servicio de docenas de historias singulares, y que como director ha hecho un musical atípico, naturalmente, que hemos podido ver en este programa, que era Ellos y Ellas. Pero no olvidemos que también ha tenido un acercamiento al mundo del misterio y de la fantasía realmente extraordinario, como fue El fantasma y la señora Muir, que para mí personalmente es una de las mejores películas de Mankiewicz. Si yo me tuviera que quedar con una, probablemente sería esa. Pero bueno, ha trabajado en lo que se llamaba Peplums, las películas de romanos. Ahí está Cleopatra, otra película extraordinaria. Es decir, que yo creo que ha tocado prácticamente todo, aunque la obra más representativa, o la que siempre hacemos referencia, es su toque distinguido para el mundo del espectáculo, tanto en el mundo del teatro, como fue esa película maravillosa de Eva al desnudo, como en el mundo cinematográfico con La condesa descalza. Creo que Mankiewicz es uno de los referentes del cine norteamericano, sin duda, y yo incidiría más del cine de Hollywood. Mankiewicz ha sido un guionista extraordinario. Precisamente sus diálogos, su manera de construir las películas es lo que le abre el camino hacia la dirección. Sigue la pauta de Preston Sturges, y luego la pauta que seguirá también Billy Wilder, la pauta de John Huston, es decir, escritores que pasan a dirigir y luego a producir. Aquí él se encuentra con un extraordinario guión, que era El día de los tramposos, nada menos que de los que estaban en ese momento mayor prestigio, que tenían David Newman y Robert Benton. Habían hecho ni más ni menos que Bonnie and Clyde, y eran unos guionistas maravillosos. Para ellos era un sueño que le pudiera dirigir esta película Mankiewicz. Habían intentado a Godard, yo creo que acertaron, porque Mankiewicz la hizo con mayor rigor narrativo, que es lo que buscaban ellos. Benton luego sería un director muy famoso, como fue naturalmente su obra Kramer contra Kramer, y por no hablar de toda su filmografía. Pero creo que el acercamiento de él al western es muy particular. Es un western, pero también es una película absolutamente tramposa. Es una película donde impera un cinismo realmente magnífico, ¿no? Es una película de cárceles también. Es una mezcla de géneros dentro de un mismo género. Y yo creo que quizá a lo mejor se resiente el último tercio, pero esto es una opinión muy personal. Pero es tan brillante, tan divertida, tan cínica, tiene un espectacular comienzo la película, con este hombre que para comer el pollo, como ya verán ustedes, Kirk Douglas se levanta su propio antifaz o su pañuelo que le cubre la cara. Creo que es una película realmente especial y que con el paso del tiempo nos ha dado la imagen de ese cinismo desencantado de Mankiewicz, que venía de haber fracasado en sus dos últimas películas, que no tenía el éxito del público, que había pasado por él una nueva generación de espectadores, y que en esta película pone bastante hiel a lo que se suponía que era esa especie de sentimiento desgarbado que tenía él para rodar. Señor Jiménez Rico, muy buenas noches. Buenas noches. Háblanos un poco de esta película, que como tú sabes, porque la viste en su tiempo, fue una sorpresa. Decía, Mankiewicz hace un western. Sí, sí. Cosa que no tenía que extrañarlo, porque también lo ha hecho George Cukor y algunos otros hombres clásicos. Yo creo que Mankiewicz es un cineasta que tiene un estilo propio, indiscutible. Yo me atrevería a calificarlo como el primer gran dramaturgo del cine americano, pero no en el sentido limitativo del término de teatro filmado, sino que realmente lo que construye son obras cinematográficas, pero con una construcción de dramaturgia teatral y una textualidad claramente verbal. A mí me parece que en la obra de Mankiewicz hay dos características típicas, que son el gusto por la palabra y la importancia que da a los personajes y sus comportamientos. También otra característica de su cine es que una vez que
disecciona o presenta a los personajes, le gusta un poco verlos desde diferentes puntos de vista, que unos personajes se observen a otros y den una serie de observaciones sobre los personajes, con lo cual cambia el punto de vista, la mirada, y eso se ve en dos películas que tú has citado, que son dos películas muy características, que son Eva al desnudo y la Condesa descalza. En el cine de Mankiewicz es lógico que sale el humor, el sarcasmo, el cinismo, la acidez, la amargura. Esto es característico también de su cine. Yo diría que El Día de los Tramposos quizás sea un film no plenamente representativo de su estilo, pero de alguna forma sí compendio, resumen de toda su personalidad. Es una película en que no hay buenos y malos, realmente todos son unos golfos, y la verdad es que yo diría que es una película antimaniquea, porque ahí no hay un personaje bueno y el otro malo, no, ahí todos son una pandilla de tramposos o de golfos. Yo, para terminar, diría que, como en el cine de Mankiewicz, generalmente las películas suyas interesan más por la inteligencia que se desprende de sus imágenes, más quizás que por su capacidad para emocionar. Yo creo que a Mankiewicz le interesa más un aspecto más intelectual de su cine y, sin embargo, no le interesa tanto el que sus imágenes o sus historias lleguen a conmover al espectador. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Y otro Antonio, Antonio Martínez Arrío. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos algo de tu experiencia con Mankiewicz. Mi experiencia con Mankiewicz siempre es gloriosa, porque yo admiro mucho a este director. Y en esta película en concreto, este western atípico, como tú lo has señalado muy bien, que es muchas cosas más de un western, a mí lo que me parece admirable, casi como nunca en Mankiewicz, es cómo juega de claro en los 10 primeros minutos. Ha enseñado todas las cartas, no va a guardarse ninguna de ellas, como luego hablaremos de algún otro intelectual para seguir, que estoy de acuerdo, la caracterización muy pertinente que ha hecho Antonio sobre Mankiewicz como intelectual. Y, las 10 primeros minutos, como digo, ya estamos al cabo de la calle que el señor Mankiewicz va a ser implacable. Y va a ser implacable porque las escenas, es decir, la primera escena, que es el señor adinerado al que atracan, empieza a dar la acción de gracias e inmediatamente el señor, en vez de beneficiarlo, lo que le echa es un ladrón que va a desvalijarlo. Inmediatamente después, el dinero que roban tiene la humorada, ese Mankiewicz, de meterlo, pues las alforjas de cuero no sirven, en los viejos pantalones o bragas de la abuela. La tercera, en el momento que se produce al final un rifirrafe, hay dos negros en la cocina resguardados detrás de una mesa, y cuando el negro va a salir a auxiliar, como es lógico, a sus amos, la negra, yo creo que con mucha inteligencia, dice, ten en cuenta de una razón fundamental, no te juegues la vida por el dinero del otro. A mí eso, ya hablaremos del cinismo después, pero a mí eso me parece inteligentísimo porque evita cualquier tipo de esquirolada a la cual, naturalmente, el señor Mankiewicz era poco propicio. Pero no solamente se acaban ahí las cosas, porque carga todavía más cuando, en una secuencia inmediata, vemos al señor desvalijado, un hombre de la comunidad respetable de aquel pueblo, y al juez en un burdel. Y el señor respetable del dinero es un voyeur, naturalmente, que contempla las escenas eróticas de las habitaciones. Pero tampoco acaba ahí la historia, sino que inmediatamente dos predicadores que son dos estafadores, un poco en la línea en que más dilatación hizo Richard Brooks sobre la índole de estos predicadores en aquella maravilla que se llama El fuego y la palabra, con Burt Lancaster. Cínico y nihilista, pues los críticos y los estudiosos hablan, por lo menos en esta película y posiblemente en otras, del cinismo y del nihilismo del señor Mankiewicz. A mí no me lo parece. A mí me parece que Mankiewicz es un escéptico profundo y fundamentalmente que es un liberal ilustrado, pero es un liberal ilustrado a la manera del siglo XVIII, a la manera que podía ser Diderot en la tradición europea y Thomas Jefferson en la tradición americana en cuanto a político, que también era un intelectual y de gran categoría. Thomas Jefferson. Lo que sí es cierto es que no se va a dejar embaucar por cualquier tipo de ideologismo, de fanatismo religioso, ni decirlo, o de sentimentalidad turbia o dudosa. Juega muy limpio. En último término, para mí el señor Mankiewicz es un moralista de gran categoría,
moralista de tontería, que sabe perfectamente lo que no quiere, y lo sabe muy bien. Y que además tampoco se vende, a mi juicio, de una manera falsa, como trataron, quizá él no, pero de vendernos a